Bienvenido a nuestra primera reunión de este 2021. Antes que nada, quiero desearte un feliz año y recordarte algo que concluíamos en nuestra última reunión del 2020, es decir, la semana pasada. Decíamos que el año nuevo por sí solo no va a traer nada nuevo o nada bueno a nuestras vidas. El único que tiene la capacidad de traer cosas buenas, nuevas, diferentes a nuestras vidas es Dios. Así que te felicito por estar aquí hoy y te motivo a que a lo largo de este 2021, semana a semana, no dejes de alimentarte de la palabra de Dios. Sigas uniéndote a este espacio donde como iglesia queremos conocer, aprender y entender mejor las verdades del Evangelio que ya han sido reveladas en la palabra de Dios. Hoy queremos iniciar entonces con este mensaje que se llama Un poco de bondad. ¿Te ha movido Dios a tener un acto de bondad a favor de alguien? ¿Ha puesto Dios en tu corazón el deseo de que vayas y ayudes a alguien más? Y la pregunta más importante detrás de esta primera pregunta es, ¿lo has hecho? Porque muchas veces el Espíritu Santo habla nuestra vida, habla nuestro corazón, nos quiere guiar a hacer ciertas cosas. Y aunque escuchamos la voz de Dios, nos suele suceder que nos quedamos quietos y no hacemos nada. Tener pequeños actos de bondad con las personas que están a nuestro alrededor es fácil, pero a veces somos egoístas y nos cuesta ser bondadosos, amables con quienes están a nuestro alrededor. Una llamada, una llamada telefónica puede animar a alguien, puede cambiarle su día, puede cambiarle su rostro, puede hacerlo sentir mejor. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? He estado pensando en ti. Te extraño. Nos haces falta. Una nota de agradecimiento con alguien que te haya servido o haya hecho algo por ti. Un regalo inesperado para alguien que tal vez no lo merezca. Un favor donde ayudes a otro de manera desinteresada. Ofrecer ayuda es algo que podemos hacer diariamente y que puede mostrar una cara muy interesante de lo que Dios obra en nuestras vidas. El capítulo 5 del libro de Gálatas, en el versículo 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. Y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Énfasis en la palabra bondad que hoy estaremos hablando. Fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si te pones a pensar, hay mucha gente buena dentro de la iglesia, pero no hay mucha gente bondadosa dentro de la iglesia. El desafío que quiero que tomemos hoy es que no sea suficiente para nosotros ser buenos, entre comillas, porque sabemos que no hay nadie bueno, pero que pensemos en que más allá de hacer las cosas bien, también podemos ser bondadosos con los demás. Los actos amables, los actos bondadosos, sean grandes o pequeños, reflejan el deseo de servir a los demás. Y servir a los demás es un llamado que nos ha hecho Jesús. Jesús nos ha llamado a ser siervos, a ser servidores. Y cuando servimos a los demás, estamos mostrando el amor de Dios en nuestras vidas y estamos mostrando el amor de Dios a través de nuestras vidas hacia los demás. Hay unas palabras que son atribuidas a Esopo, el fabulista griego escritor, que dicen, no hay ningún acto de amabilidad, por pequeño que se pierda. No hay ningún acto de amabilidad, por pequeño que se pierda. Vamos entonces a continuar. Aunque normalmente no hablamos mucho de la palabra bondad y tampoco la definimos, sí es muy probable que puedas reconocer un acto de bondad en el momento en que lo veas. La bondad tiene que ver con ser útiles, con ser buenos, con ser generosos, con ser serviciales, con ser amigos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el amor es paciente, es bondadoso. Una manera de expresar el amor de Dios hacia los demás es a través de la bondad. Por lo tanto, el amor es bondad.
El diccionario nos enseña que la palabra bondad es una inclinación natural a hacer el bien, algo que sale de manera espontánea, algo que surge desde adentro hacia afuera. También nos dice que la palabra bondad es un interés activo en el bienestar de otros. Activamente estoy buscando que los demás se sientan bien, que los demás se sientan acompañados, amados, que los demás entiendan que los amamos y que ese amor muchas veces lo expresamos a través de las cosas que hacemos por ellos o a través de las palabras que también les decimos. La palabra bondad es también un favor hecho libremente sin exigir o esperar reciprocidad. Muchas veces la bondad tiene que ver con actos desinteresados donde expresamos amor hacia otros a través del servicio. Y para lo que vamos a estar trabajando, entonces vamos a decir que la palabra bondad es el amor demostrado en forma práctica y personal. Es el amor demostrado en forma práctica y personal. Una pregunta que puede surgir entonces es, ¿por qué debemos ser bondadosos? Y es la pregunta que vamos a responder a continuación. Quizás puedas preguntarte por qué debemos ser bondadosos. Y a continuación te presento 3 razones por las que debemos serlo. La primera de ellas es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha salvado por su bondad. El capítulo 3 del libro de Tito, en los versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, si Dios manifestó su bondad hacia nosotros a través de la salvación, no debemos olvidarnos que nosotros debemos ser bondadosos también porque Dios primero fue bondadoso con nosotros. Una segunda razón para ser bondadosos es porque mostramos a Jesús cuando lo somos. Cuando tienes un momento de amabilidad, cuando tienes un momento de bondad, cuando haces algo por alguien más, estás mostrando a Jesús. Estás diciendo, soy cristiano, pero no lo estás diciendo con palabras, lo estás diciendo con tus actos. Y el mundo muchas veces no quiere saber de palabra lo que los cristianos hacen. El mundo lo que quiere es ver a los cristianos actuando, quiere ver a los cristianos comportándose como se supone se deben comportar. Quieren saber cuánto nos importa la gente, no cuánto sabemos. Y hoy hay muchos que están preocupados más por saber, y se les olvida que de nada sirve el conocimiento de Dios si no lo llevamos a la aplicación con nuestro prójimo. Y una tercera razón para ser bondadosos es la siguiente. Si queremos recibir bondad, necesitamos dar bondad. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, en la segunda parte, cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. Si quieres cosechar bondad, necesitas sembrar bondad. Dice también la palabra de Dios que está aquí en pantalla en Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Sean amables unos con otros, de buen corazón y perdónense unos a otros. Este es un desafío que tenemos como hijos de Dios y es un desafío que muchas veces nos cuesta demasiado porque hoy el mundo nos invita a todo lo contrario, a no ser amables, a ser egoístas, a no ser de buen corazón, más bien a cerrar nuestro corazón. Hace 2, 3 semanas atrás, alguien se entró a la casa por una ventana que dejamos abierta y nos robaron. Y desde ese día, pues uno queda un poco asustado, ¿verdad? Y con temor de que vuelva el ladrón a entrar. Y entonces tomamos medidas de seguridad, pusimos una nueva cámara, instalamos una reja y esto nos da un poco más de seguridad. Pero el temor
no desaparece de la noche a la mañana y de repente cualquier persona que cruzaba por el frente de la casa o se acercaba a la casa, como que inmediatamente en nuestra mente decíamos, es un ladrón, nos va a robar. Y, y debemos aprender a dejar nuestros temores en las manos de Dios porque no podemos vivir con miedo. Vivir con miedo es algo muy feo, ¿verdad? Y debemos aprender también a esperar lo mejor de las personas hasta que tal vez nos demuestren lo contrario. Pero como iniciativa, pensar siempre en lo mejor de los demás, no en lo peor. Estábamos cayendo en esa trampa y ahora estamos tratando de recuperar la fe en la humanidad y de pensar que no todos son ladrones, ¿verdad? Porque no todos lo son. Existe un pensamiento colectivo circulando hoy en día y es que si eres bondadoso, la gente se aprovechará. Si eres bueno con los demás, se van a aprovechar de ti, te van a usar. Y hace un momento hablaba de los cerrojos o la reja que pusimos para proteger nuestra casa. Y hoy muchas veces hemos puesto también rejas en nuestro corazón, candados con llaves muy complicadas de volver a abrir y nos hemos hecho indiferentes a la necesidad de quienes están a nuestro alrededor. Nos hemos vuelto duros de corazón cuando alguien viene y nos pide. Desconfiamos de todos y pensamos que todos nos quieren robar, que todos quieren sacar ventaja, que todos nos quieren engañar. Y no podemos vivir de esa manera porque primero no es una manera de vivir que le agrade a Dios. Y segundo, es una manera de vivir donde tampoco necesitamos fe, porque la fe demanda creer en lo que no podemos ver. La fe demanda creer en la bondad de las personas, aunque a veces sea difícil verlas. Les cuento otra historia. Ahí en pantalla tienen un golfista y en esta historia, que dicen es de la vida real, un golfista profesional se ganó un premio en un torneo. Este premio se lo dieron en un cheque al portador. Este hombre, pues muy contento con su premio, empacó todas sus cosas y ya estaba listo para salir. Una mujer se acercó a su auto, a su carro y le dijo, ¿sabes una cosa? Tú tuviste un día muy feliz hoy, pero yo en cambio tuve un día muy triste y he tenido muchos días tristes. El hombre se intrigó y le preguntó a la mujer, ¿por qué? ¿Qué te sucede? Y ella dijo, lo que pasa es que yo tengo un hijo que se está muriendo. Mi bebé tiene una enfermedad incurable en la sangre y lo único que me queda por hacer es verlo morir lentamente. Este hombre se conmovió con la historia de la mujer y le dijo, ¿me permites hacer algo por ti? Tomó el cheque, lo firmó y se lo entregó. Lo endosó y se lo entregó. Y le dijo, trata de lograr un poco de felicidad con esto que te estoy dando. Trata de encontrar algo para ser feliz con tu hijo. Los que estaban a su alrededor pues quedaron también sorprendidos por este acto de desprendimiento. Y una semana después uno de sus amigos almorzando con él le dijo, ¿sabes una cosa? Te tengo una mala noticia. La mujer a la que ayudaste la semana pasada no tiene ningún hijo muriéndose. No hay ningún bebé con una enfermedad incurable en la sangre. Esa mujer es una estafadora. Vive de contar esa historia a la gente y la gente cae en su trampa y ella lo roba. No sé ustedes, pero si a mí me hubiese pasado eso, yo estaría muy enojado. Trataría de buscar a esta mujer, trataría de demandarla, trataría de hacer algo, ¿verdad? Pero ¿saben qué hizo este jugador de golf? Le dijo a su amigo, me acabas de dar una excelente noticia. Qué bueno es saber que no hay ningún bebé muriéndose de una enfermedad incurable. Y aunque la reacción de él es muy genuina, tal vez para nosotros sea difícil reaccionar de la misma manera, porque eso tal vez nos haría protegernos más, desconfiar más de las personas. Pero este hombre no se concentró en la situación negativa donde alguien había tomado ventaja de él, donde alguien se había aprovechado de su bondad. Al contrario, pensó en qué bueno es saber que no hay un bebé muriéndose. Se concentró en otro aspecto de la situación. Qué bueno es saber que esto es una historia fabricada y que no hay alguien viviendo eso. Y lo que debemos pensar o a lo que debemos llegar con esta reflexión es que cuando se trata de ser bondadosos no podemos estar todo el tiempo desconfiando de los demás. ¿La gente se puede aprovechar de ti? Sí, totalmente. La gente se puede aprovechar de nosotros.
Ahí lo que debemos hacer es aprender la lección y tal vez no volver a ayudar a esa persona, al menos si sigue con la misma historia, al menos si no se arrepiente y no cambia. Pero debemos tener en cuenta también dos cosas. La primera, Dios lleva la cuenta. La palabra de Dios dice, de Dios nadie se burla. Se pueden burlar de nosotros, pero de Dios nadie se burla. El que vive con engaños, tarde o temprano, va a caer. Si no es por la justicia humana, el Señor también lo llamará a cuentas. Y algo muy importante para pensar también es que la gente se aprovechó de Jesús mientras estuvo en la tierra y sin embargo, Jesús siguió siendo bueno. Jesús siguió ayudándolos. Ustedes se imaginan cuántas personas se acercaron a Jesús buscando sanidad, buscando un milagro y diciéndole, Jesús, ayúdame, por favor, yo te voy a servir, yo te voy a acompañar, si haces un milagro, yo voy a contarle a todos que fuiste tú. Y Jesús los sanó, Jesús los curó. Y la Biblia nos cuenta muchas historias donde la gente que fue sanada por Jesús simplemente se fue, ni siquiera las gracias dio, simplemente dejó el camino. Entonces piensa en eso, si la gente se aprovechó de Jesús, ¿por qué no se van a aprovechar de ti? Pero eso no fue razón para que Jesús no siguiera salvando cuantos más pudo y para que Jesús no entregara su vida por ti y por mí. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, en los versículos 21 al 35, leemos la siguiente historia que se llama Parábola del deudor que no perdona. Si no conoces la historia o si la conoces, hoy vamos igual a recordarla. Dice así, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para poder pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Acabamos de escuchar entonces una historia donde un hombre debía una cantidad enorme de dinero y es perdonado por el rey. Este mismo hombre le había prestado una cantidad muy pequeñita en comparación a otra persona y cuando esta persona le pidió misericordia y más tiempo para poder pagar la deuda, este hombre dice que lo tomó del cuello, lo envió a la cárcel y le dijo o me pagas o me pagas. El rey se entera de la historia y entonces lo envía a la cárcel también y lo tortura y lo obliga a pagar la deuda. Y concluye Jesús diciendo, esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan, a perdonar de corazón a sus hermanos. Hoy hay muchas personas que llevan el nombre de cristianos, que dicen que son cristianos y se niegan a tener misericordia con quienes están a su alrededor.
se niegan a perdonar, se niegan a ser bondadosos, se niegan incluso a cualquier acto mínimo de mostrar que en nosotros habita Dios. Y esto a Dios le desagrada enormemente. Y entonces dice, si tú vas a actuar así, pues yo también puedo actuar así. Aunque yo te he dado cantidad de misericordia, yo te he salvado, perdoné todos tus pecados y tú te niegas a perdonar una pequeña cosa. Y ese es el problema con nuestra falta de bondad. Muchas veces niega la presencia de Dios que afirmamos decir habita en nosotros. La falta de misericordia, la inmisericordia, la falta de bondad cierra los canales de comunicación con Dios, cierra nuestra relación con Dios, porque nos hace ser egoístas, nos hace ser nuevamente egocentristas y Jesús no está habitando en el centro de nuestras vidas ni dirigiendo nuestro caminar. Te invito entonces a ser como este rey que perdona y no a ser como este hombre que estaba en deuda y aunque fue perdonado, no actuó de la misma manera con la que él fue tratado. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es la regla de oro de Jesús. Hasta este punto y en lo que hemos hablado surge una pregunta y es ¿cuándo debemos ser bondadosos? La palabra de Dios tiene la respuesta y la encontramos en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 10. Dice lo siguiente: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, ¿cuándo debes ser bondadoso? Dice la palabra de Dios, siempre que tengas la oportunidad. Si vas a hacer algo, si vas a ayudar a alguien, hazlo. Tenemos muchas oportunidades para ser bondadosos. El Señor toca muchas veces nuestro corazón, pero nos quedamos racionalizando, nos quedamos pensando y decimos, no, pero después, no, pero cuando me libere, es que esta semana tengo muchas cosas que hacer, pero yo lo voy a hacer, Señor. Y pasa el tiempo y se nos olvida. Peor aún, a veces le decimos a las personas, yo te voy a ayudar y no lo ayudamos. ¿Y saben qué hace eso? Eso destruye la unidad, destruye la relación, destruye la confianza, aún daña nuestra propia integridad. En la parábola del buen samaritano, este hombre ayuda a la persona que está en necesidad en el momento justo. No se queda pensando, no, yo voy a ir, hago mi diligencia y cuando vuelvas y todavía estás aquí, yo te ayudo. No, en el momento, él dejó sus planes a un lado y se concentró en ayudar a la persona que estaba en necesidad. El peor enemigo de la bondad es estar siempre ocupados. Muchas veces podemos ser bondadosos, pero nos excusamos en que estamos demasiado ocupados. Es que el trabajo, es que la casa, es que mis hijos, es que mis estudios, pero cuando tenga tiempo yo voy a servirle a los demás, voy a ayudar a alguien, voy a servir en la iglesia y nunca llega el tiempo en el que tienes tiempo. Y sabes algo, en estos momentos hay personas a tu alrededor que tienen heridas emocionales, que tienen dificultades económicas, que están heridos espiritualmente, que necesitan ayuda y tú puedes ayudarlos. Pero si sigues estando ocupados, nunca va a llegar el momento oportuno para poder hacer algo por alguien más. Muestra a los demás ese Dios que habita en ti. Y también te digo lo contrario. Hay muchas personas que pueden ayudar, que están en la capacidad de ayudar, pero muchas veces no saben a quién ayudar y no saben a quién ayudar porque tú que estás en necesidad no lo expresas, por las razones que sean, por orgullo, porque te da vergüenza, porque no eres capaz de expresar tu necesidad, por las razones que sean. Si tú no lo expresas, quienes te pueden ayudar muchas veces no se dan cuenta. Entonces esto es algo que va de la mano. Para poder ayudar necesitamos encontrar a quién ayudar y si quien necesita ayuda no manifiesta que la necesita, pues es muy difícil que pueda ser ayudado. ¿Qué necesitas? Apoyo emocional, apoyo espiritual, apoyo financiero, un amigo, alguien con quien hablar. Exprésate, manifiéstalo. Pídele al Señor fortaleza para ser valiente, para que no te dé temor expresar tus temores y para que puedas, ¿por qué no?, ser ayudado.
El mejor momento para ser bondadosos es en tiempos de conflicto. ¿Y qué mejor momento para mostrar bondad a los demás que en épocas como las que venimos viviendo desde el año pasado? Si el Señor pone en tu corazón la vida de alguien para servirle, para ayudarlo, para tener un detalle de bondad con él, no esperes. Hazlo lo más pronto que puedas. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:24, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Tiene más mérito cuando ayudas a alguien que no se lo merece, cuando alguien es complicado, cuando alguien no se deja ayudar, cuando te propones ayudar a una persona así, hay más mérito. Un siervo del Señor, dice la palabra de Dios, no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Cuando ayudas a alguien que no se lo merece, le estás enseñando algo. Le estás enseñando que es lo mismo que Dios hace por nosotros. No nos merecíamos ser salvados y aún así Él decidió salvarnos. No merecíamos tanto amor y aún así Él decidió amarnos. Pequeños actos de bondad pueden surgir en cualquier momento. Hace algunos años, un miembro de esta iglesia decidió irse a otra iglesia porque no se sintió lo suficientemente acompañado o respaldado en situaciones personales que estaba enfrentando. Mi mamá, quien en ese momento estaba a cargo de la iglesia, se sintió muy dolida por la situación, pues era una persona a la que quería mucho. Fue una situación que la lastimó porque pues la iglesia no son solo relaciones líder-discípulo, en la iglesia también generamos amistades. Y cuando uno de ustedes se va, pues nos duele. Y esto fue lo que le pasó a mi mamá. Unos días después, esta misma persona le pidió a mi mamá una carta de recomendación pastoral, porque en la iglesia donde decidió empezar a asistir, no, no le iban a dar la bienvenida si no prestaba o si no presentaba esta carta. En ese momento yo en una conversación por teléfono con mi mamá porque no estaba viviendo en Ibagué. Ella me contó la situación y yo dije, pues como es tu momento, mami, puedes decirle que es rebelde, que no se sujeta, que es problemático, que X, Y, Z, ¿no? Era mi momento de desquitarme. Pero mi mamá oró y tomó otra decisión y fue escribir una carta donde habló de las virtudes de esta persona, de todo lo bueno que esta persona había hecho por este ministerio, de la amistad, y de todo lo que habían hecho. Fue una carta con la que yo digo, me le quito el sombrero porque me costaría mucho escribirla, pero fue un momento donde decidió poner su ego a un lado y mostrarle amor a una persona que tal vez le había manifestado algo diferente. Y de eso se trata, tener actos de bondad con los demás. ¿A quién le puedes mostrar bondad hoy? Vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias por el tiempo que acabamos de compartir. Usa nuestras vidas. Que nuestra vida no sea solo palabrería, sino que de verdad sea acción. Que podamos mostrar a través de la bondad que te amamos, Señor, y que estamos agradecidos con el amor que hemos recibido de tu parte. Ese amor incondicional que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestros defectos, tú decidiste regalarnos. Es el mismo amor que te pedimos, Señor, seas tú enseñándonos a dar a los demás. No solamente dar amor cuando alguien se lo merezca. Que el desafío más grande sea dar amor precisamente cuando alguien no se lo merezca. Que fue lo mismo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te alabamos en este día, te damos gracias, Señor, que este sea un año donde podamos mostrarle bondad a los demás, donde podamos mostrarle a los demás amor a través de nuestras acciones de bondad. Por cada persona que escucha este mensaje, yo te doy gracias, Señor. Bendigo su vida. Te pido que seas tú tocando sus corazones, Señor, que seas tú transformando sus vidas, que continúes haciendo la obra que ya iniciaste. Que aunque a veces nos duele un poco, Señor, tu trato, que entendamos, Señor, que tú eres el Padre perfecto y que tú amas a tus hijos y los disciplinas por amor. Que aprendamos a entender, Señor, que tu disciplina solo busca transformar nuestro carácter.
Enséñanos a relacionarnos mejor, Señor, que este sea un año donde podamos fortalecer nuestros vínculos. Primero contigo, Señor, nuestro vínculo familiar, nuestras amistades, que podamos fortalecer nuestras relaciones, que no estemos demasiado ocupados para descuidar lo que es importante a tus ojos y a la luz de tu palabra. Es nuestra oración en esta charla, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Quiero compartirte para terminar la visión que tenemos para este 2021. A propósito, cada año Senfol adopta una visión para desarrollar durante el mismo. El año pasado estuvimos adoptando la visión de el año agradable del Señor. Pensemos en lo que fue el 2020 para cada uno de nosotros y tal vez no fue el año más agradable para nosotros. Pero poniendo las cosas hoy en perspectiva, podemos decir que cualquier situación que nos acerque más a Dios es buena y es agradable. Y si este año que pasó no te acercó más a Dios, entonces no sé qué otra cosa debe hacer Dios en tu vida para que te acerques a Él. La visión que hemos adoptado para este año 2021 es el año de las conexiones que transforman, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta es una cita bíblica que está en Hebreos 11:27. Hebreos 11 es un capítulo que se titula Los héroes de la fe. Moisés fue uno de estos héroes de la fe. Y en el versículo 27 dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Siguió firme en su camino porque tenía puestos los ojos en el invisible. Qué fácil es seguir a Dios cuando todas las cosas van bien. Difícil es seguir a Dios cuando las cosas no están tan bien, cuando las circunstancias de nuestra vida son difíciles, cuando nuestro bolsillo se ve afectado, cuando nuestras relaciones se ven afectadas, cuando nuestras emociones se ven afectadas. Ahí es cuando es más difícil buscar a Dios, pero es también cuando es más significativo, más trascendente buscar a Dios. La primera conexión que debemos buscar con mucho anhelo este año es nuestra conexión personal con Dios. No descuides tu vida espiritual. Este es un mes donde muchos inician con buenos propósitos, pero no inicies con un buen propósito, sino ponte en la mente terminar, finalizar cada propósito que te planteas. Este pasaje probablemente se refiere al momento en el que inició el éxodo de los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida. Fue un momento donde todo era dificultad, desde tener que salir huyendo del lugar donde estaban viviendo. Pero dice este pasaje, que fue escrito mucho tiempo después, porque se sostuvo firme en su propósito como viendo al invisible. Moisés siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y tú puedes seguir firme en tu camino si pones los ojos en el invisible. Conecta con Dios y empieza a conectar con tu familia, con tus amigos, con quienes están a tu alrededor. Uno de los propósitos de Dios al crear el ser humano es que nos relacionemos. Y cada vez es más difícil relacionarnos. Por eso te animo a que también este año tengas como propósito fortalecer cada una de tus relaciones interpersonales. Que Dios te bendiga.